estaba toda conectada. No podía hablar porque estaba entubada. Yo dije, Señor, ¿qué hago? Mover las piernas. Y moví las piernas y ahí mismo me desentubaron y ahí mismo me hicieron los exámenes, todo perfecto, porque el médico, otra cosa maravillosa fue porque el tumor que yo tenía, que es un meningioma en placa, no es un tumor común. Entonces Dios llevó a otros médicos para que asistieran a la cirugía y Él les enseñó cómo operar. Y lo más increíble es que en los exámenes, en las resonancias, en las tomografías, no se veía otro tumor que yo tenía. Y Dios lo mostró y me lo pudieron quitar. Y había muchos riesgos. Había riesgos de perder el ojo, de perder la visión, lógicamente de muerte, pero nada de eso pasó. Inmediatamente que ellos me desentubaron, el doctor me hizo exámenes de los ojos porque también podía tener parálisis facial y nada ocurrió. Y yo me desperté y el médico me había dicho que tenía que ir a cuidados intensivos y no tuve necesidad de ir. Pasaron ahí mismo a cuidados intermedios. Y me desperté consciente, alerta, no tuve necesidad de recuperación ni nada, sino ya todo perfecto. Y eso a mí me llena mucho de alegría ver la ternura y la finura con que hizo todo. Eso a mí, eso me ha gozado mucho, mucho, mucho. Y ver que a raíz de que me quitaron todos esos tumores, supuestamente yo era hipertensa y ya no soy. Eso es otro regalo de Dios. Y ver otra cosa que yo estoy muy agradecida con todos ustedes, porque yo sé que todos oraron por mí y eso me ha llenado de mucha alegría. Y, y las demostraciones de cariño, eso es tan grande, tan bonito. Las llamadas, saber que mucha gente preguntó por mí. Yo no tengo cómo pagar a ustedes y a Dios todo ese amor. Realmente que Dios es maravilloso. Yo soy una demostración de lo que Él hace con su amor, realmente. Eso es, para mí, es una cosa, uno saber que Dios hace milagros y que sí, que cura, pero ya una vivencia propia, eso no tiene comparación con nada. Y otra cosa que quiero compartir es que yo también hace 15 días operaron a mi hermano, una operación bastante compleja. Y en este momento es increíble cómo está. Espero que Dios haga otro milagro y que no tenga todos los cánceres que los médicos dicen que tiene. Estamos esperando la patología. Entonces, pero yo doy muchas gracias a todos ustedes, porque realmente esas demostraciones de amor, de una llamada, eso lo reconforta a uno demasiado. Es tan bonito saber que a uno lo quieren, que yo cada vez que alguien me llamaba, yo le decía, gracias Señor, gracias porque Él es el que hace todo. Bien. ¿Ustedes recuerdan el caso de la hermana? El problema era quien lavase el cráneo y que tenían que perforarle. Bueno, le damos Aquí tengo gloria. la señal que yo digo, gracias a Dios me dejó esta señal Sí. para nunca olvidarme de la maravilla que hizo. ¿Y le dejó la sonrisa? Sí. Sí, claro, desde que salí de la Bueno, sala. gracias, hermano. Ven, Paulita. Sí. Ven. Pero da la vuelta que te escuchen. Ven, 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 párate, párate. Que te escuchen. Nosotros fuimos a visitarla al día siguiente de la cirugía y yo estaba como muy nerviosa, yo las quiero mucho a ellas. Y nos dieron la habitación y subimos con David y cuando escuchamos una carcajada y la risa de ella es muy particular y estaba ahí muerta la risa. Por eso la encontramos. Gracias, Jean. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Paola. Para los que no me conocen, veo muchas caras nuevas. Yo estoy estudiando en los Estados Unidos, llevo 1 año y medio. Es una alegría estar aquí, es una alegría volverlos a ver a todos y compartir este tiempo con ustedes y conocer de lo que el Señor ha hecho en sus vidas y también compartir de lo que el Señor ha hecho en la mía.
es un privilegio servirle, es un privilegio ser preparados en lo que estamos, en nuestra situación, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, para servirle y para darle honra y gloria a Él. Entonces me alegra verlos a todos. Estudió estudios bíblicos, teología y estudios interculturales y música. En los ratos libres. Bien. Gracias a Dios por todo esto, ¿verdad? Bien. Las personas que van a compartir con los niños abajo, ¿quiénes son? Por favor, van con Lina María. Ella los ubica. Los niños pueden bajar, por favor. Bien, tomen asiento, por favor. Por favor, tomen asiento.
Algunos hermanos están comprometidos con la traducción de algunas predicaciones. Yo les animo a entregarlas porque hay muy poquitos que lo han entregado, ya ha pasado más de un mes. Les pido el favor que en esta semana se pongan al día y entreguen la traducción, la transcripción. Si usted no se acuerda, yo espero que sí se acuerde, que usted se comprometió. ¿Sí? Pero si acaso hasta ahora se acordara, hábleme, yo le digo cuál fue el mensaje, cuál es que usted se comprometió. Así es que, por favor, les animo a entregar la transcripción. Ayúdenos con eso. Necesitamos eso, por favor. Bien. Hermano Luis. Buenos días. Damos las gracias a nuestro amado Señor por esta bella oportunidad que nos da para reunirnos a estudiar su palabra. Por favor, acompáñenme en oración. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este bello momento que tú nos das, Padre bueno. Qué lindo es, Padre bendito, levantarse con gozo y agradecerte ese nuevo día que tú nos das. Pero nuestro corazón salta de alegría, Señor, cuando nos reunimos en torno a ti y escuchamos esas maravillas que tú haces, Padre Santo. Maravillas sobrenaturales, Padre bendito. Maravillas que fortalecen nuestra fe, Señor. En esos momentos de quebranto, de tristeza, de dolor, Padre Santo, sabemos que tú estás ahí al control de todo. Gracias por todo, Señor. Padre bendito, te rogamos que seas tú hoy hablándonos, enseñándonos. Permite, Señor, que nuestro corazón se abra para poder plasmar en él lo que tú nos quieres enseñar. Y que tu palabra, Señor, sea una semilla, Padre bendito, sembrada en cada uno de nuestros corazones y dé el fruto que tú deseas. Gracias, Señor, te entregamos nuestro conocimiento, nuestro razonamiento y nuestro intelecto, Señor, para que seas tú escribiendo en él. En Cristo Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos estudiando sobre lo que era la mansedumbre y la humildad. Y el pastor nos decía que la vida cristiana es una manifestación de lo manso y humilde. Y nos había dejado dos tareas. Una de ellas, profundizar en lo que es manso y humilde. Y la segunda, ¿cuál era? Era estudiar sobre el segunda de Timoteo. ¿Nos acordamos? A nivel individual. Que cada uno de nosotros, en el momento en que estuviéramos mirando qué nos decía el Señor en cada uno de estos versículos. La primera parte, lo de la humildad y la mansedumbre, vamos a mirarla en este momento. La segunda es personal, para que cada uno la haga y la desarrolle en comunión con nuestro Señor. Encontramos que humildad es una conducta, un modo de ser, un modo de vida. Cuando uno llega a la vida cristiana, lo primero que le enseñan, lo primero que aprende es que ser cristiano no es pertenecer a ninguna religión, es una forma de vida. Y aquí encontramos que humildad es una forma de vida. Nos dice que es un hábito aprendido, educativo y relacional. Cuando nosotros buscamos lo que es carácter, encontramos que el carácter es un hábito que se aprende, que es relacional,
y que es educacional, o sea que nos da de las relaciones con las personas y lo que aprendemos en nuestra vida escolar, de secundaria o universitaria, y aún lo que aprendemos en nuestra vida profesional. Mansedumbre es una disposición tranquila y equilibrada en espíritu que tiene una persona. La mansedumbre mantiene sus emociones bajo control. Una persona mansa. Una persona que sea mansa no es una persona boba. Es una persona equilibrada en espíritu y que posee la cualidad de perdonar las injusticias que se cometan contra los demás, inclusive contra él mismo, y la habilidad o cualidad para perdonar cualquier tipo de agresión a la cual se vea sometido. Mansedumbre es aprender a corregir las fallas y a gobernar sus actos. Una persona mansa sujeta sus pasiones a voluntad propia. Cuando nosotros encontramos y estudiamos la palabra señorear, uno de los significados de la palabra señorear es este: someter sus pasiones a voluntad. Es decir, que yo no vivo bajo la influencia de la carne ni del mundo, sino del Espíritu. Todos sabemos que el Espíritu Santo nos habla al Espíritu y el mundo nos habla a nuestro cuerpo. Nosotros vemos a ver cuál de las dos recibimos y a cuál de las dos le hacemos caso. Una persona mansa recibe la información del Espíritu y actúa en el Espíritu. Entonces, cuando estamos mirando que esto es mansedumbre, yo quiero que me acompañen por favor a Génesis 1, 26, 28. Génesis 1, 26, 28 dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven de la tierra. Cuando miramos el contenido de estos versículos, que es cuando está creando al hombre, y nos está hablando de señorear y las características que tiene él, encontramos que él hace al hombre de una manera perfecta. ¿Y cuál es la manera perfecta? Con un carácter como el de él. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Manso y humilde. Hay personas que en su momento podemos equivocadamente hablar de que carácter es lo mismo que temperamento. ¿Cuál es el temperamento? El temperamento es algo innato que tiene el ser humano. Es genético. Es parte de la constitución de la persona. Es inmodificable. Eso no se puede cambiar. Es la esencia de Dios colocada en el ser humano. Es el ser del hombre. No se puede modificar. Encontramos que en la constitución, por ejemplo, del hombre, del ser humano, hay hombres del ser humano de diferentes características. Cuando estoy hablando de hombre, me estoy refiriendo a ambos géneros. Encontramos hombres altos, bajos,
unos un poco obesos, otros más delgados, etcétera. Estas características de constitución son innatas en el ser humano y son colocadas en Dios. Es la esencia. Ese temperamento, si a eso le sumamos los hábitos, ¿y cuáles son los hábitos? Los que aprendemos, bien sea por nuestra familia, nuestro entorno social, lo que estudiamos y lo que ya llevamos a cabo en las relaciones continuas, esas dos son las que conforman el carácter. Este carácter o estas partes o esta parte del carácter es modificable, es cambiable. Porque si nosotros miramos, cuando uno nace o cuando el bebé nace, nace de una manera tranquila y a medida que va creciendo el ser humano, va empezando a tomar una serie de características en su comportamiento. Y aquí viene la otra palabra. ¿Qué es comportamiento? Comportamiento es la conducta. Temperamento, más carácter, más comportamiento da lo que es la personalidad de la persona. ¿Ya? Es lo que es la persona y lo que nosotros vemos. Por eso muchas veces decimos que una persona tiene una mala conducta. Una persona tiene mala conducta porque tiene un mal comportamiento. Porque ese comportamiento lo está empleando completamente mal, porque es su carácter el que demuestra sus actos, lo que hacen que su temperamento haga daño. Una persona colérica o flemática, ninguno de ellos, de las características del temperamento, es más que el otro, son esencia de la persona. Pero ese temperamento de la persona puede hacer daño cuando el carácter que ha adquirido lo ejecuta de una manera violenta. Por ejemplo, una persona por su temperamento puede ser una persona que le gusta hacer las cosas a la perfección, minuciosa. Esa es la persona. Pero si en su entorno aprende que las personas que no hacen las cosas bien no sirven, o son lentas, su comportamiento o su conducta le hace daño porque lo va a hacer sentir mal. Cuando le pide algo y no lo hace rápidamente, le va a decir, pero usted sí es lento, ¿no? Esa partecita es la que le hace daño a las demás personas. Entonces vemos que el temperamento es inamovible, es genético, no cambia. Parte del temperamento de muchos de nosotros es heredado, ¿ya? Porque es genético. La conducta sí es adquirida, esa sí se puede cambiar. ¿Y qué es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros? A partir del momento de la caída, en Génesis 3, el hombre se distancia de Dios. Al distanciarse de Dios, su carácter cambia. Deja de ser manso y humilde. Por eso, cuando uno nace de nuevo en Cristo Jesús, al recibirlo por fe, y una fe que va muy ligada a sus actos, y por fe se bautiza, es como nacer de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo está resucitando. Y si está resucitando, está volviendo a su estado natural. Lo vemos en Jesús. Cuando Él resucita, Él vuelve a su estado natural. ¿Y cuál era el estado natural de Él? Dios. Él resucita ya no como hombre, ya es Dios. Por eso cuando se le aparece a los apóstoles y está con ellos, Él después parte. Nosotros cuando resucitamos de nuevo, cuando nacemos de nuevo en Él, volvemos a nuestro estado natural. ¿Y cuál es el estado natural? Como Él creó al hombre. La dificultad radica en que lo creamos o no lo creamos. Y si lo creemos, actuamos en eso. Y de la misma manera. Cuando miramos estas cosas, entonces el Señor me hablaba y me decía, bueno,
Una persona mansa y humilde vive en el espíritu y de una manera sobrenatural. Y muchas veces, cuando uno estudia la palabra, uno se excluye, porque generalmente tenemos una habilidad para bajarnos por el ladito y señalar a los demás. Eso le ocurre a los demás. Mire, el ejemplo más sencillo es cuando estudiamos al pueblo de Israel. No hay un grupo, dentro de cualquier grupo de estudio, que al menos alguien no diga, oiga, esos israelitas sí eran duros de servir, ¿no? Qué cosa tan seria, ¿no? Qué poca fe que tenían. Claro, cuando ellos salen al desierto y dicen que querían volver a la esclavitud donde tenían todo. Y ahí es cuando cabe la pregunta, ¿y nosotros qué? ¿Qué tenemos de eso? Hemos venido hablando de la segunda venida. Y hemos aprendido muchas cosas sobre la segunda venida. Una de ellas es que tenemos que estar preparados para esa segunda venida. Que a partir del momento en que Jesús vino, Él vino a preparar la segunda venida para que nosotros, todo lo que nos enseñó, el legado que nos dejó, es para que nosotros estuviéramos prestos a su segunda venida. Y el Señor me hablaba y me decía, bueno, ¿y cómo se prepara una familia para esperar la segunda venida? Porque generalmente, cuando hablamos de esto, nos excluimos. Y fácilmente podemos decir, no, yo ya estoy listo para irme, que venga ya tengo la maleta lista. Pero ahí es cuando tenemos que hacer un alto en el camino y con una sinceridad innata y profunda de cada uno de nosotros, miremos hacia adentro y miremos hacia nuestro propio hogar. ¿Nuestro hogar está preparado y está esperando la segunda venida? Hablo a los padres. ¿Será que nosotros como padres nos sentiremos muy felices y dichosos de saber que el Señor va a venir y nos va a llevar y a nuestros hijos los va a dejar? Por ejemplo. ¿O será que la esposa se siente muy feliz de saber de que ella va a partir a la presencia del Señor y el esposo se queda? ¿O los hijos, al contrario? Si esto se llegase a dar dentro de un hogar, pues sencillamente hay algo claro, un egoísmo total. Entonces no se preocupen, que los que se quedan son todos. Vamos a ver cómo un hogar o una familia se prepara para la segunda venida. Decíamos que una persona mansa y humilde vive de una manera sobrenatural. Por favor, acompáñenme en Gálatas 5, 22 al 25. Una persona mansa y humilde es el reflejo permanente del fruto del Espíritu Santo. Dice la palabra en Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Cuando veíamos antes lo que nos significaba humildad y mansedumbre, exactamente en el fruto del Espíritu Santo encaja. ¿Y cómo es una persona si aquí nos está diciendo que este es el fruto del Espíritu Santo? Y el fruto del Espíritu Santo es el reflejo que debe tener una persona mansa y humilde. Entonces, ¿cómo es una persona que no es mansa y humilde y que por lo tanto no refleja el fruto del Espíritu Santo? En el mismo Gálatas
5, 19 a 21 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es duro esto. Es algo, no es lo mismo, pero hay algo de esto en la tarea de la semana pasada. Y creo que aquí nos sale nuevamente otra tarea para esta semana, para cada uno. Que tomemos estos versículos de Gálatas 5, 19 al 21 y de una manera transparente, hablando con nuestro Señor, le pedimos que nos muestre si algo de eso hay en nosotros. Porque a partir del momento en que algo de eso haya en nosotros, implica que no está el fruto del Espíritu Santo. Y si no está el fruto del Espíritu Santo, no somos mansos y humildes. Porque una persona mansa y humilde no es pendenciera. ¿Qué es una persona pendenciera? Busca pleitos. Es una persona que se levanta presta a ver con quién pelea en el día. No es mansa y no es humilde. Una persona mansa y humilde no es celosa. Los celos albergan muchas cosas. Baja autoestima, dolor, tristeza, independencia, temores. Y cuando uno tiene estas cosas en su corazón, las lanza hacia otras personas y cuando las lanza les va a hacer daño, totalmente. Una persona mansa y humilde no es envidiosa. Las muestras de envidia son una muestra de que nuestro carácter necesita de ser moldeado. Existe con bobadas. Vamos a hablar de cosas supremamente sencillas, de pronto no tan trascendentales. Uno va y compra una camisa, de pronto recorre varios almacenes y compra una camisa, y la compra. Y cuando sale ve que pasa un señor o una dama con otra blusa y otra camisa y dice, ay, ¿yo por qué no compré eso? No ha disfrutado lo que tiene y ya está mirando lo que los otros tienen. Una persona envidiosa es aquella que no se siente feliz con el sueldo que está recibiendo, sino amargada por el sueldo que recibe el compañero. Porque todo lo compara, él gana más y hace menos. Una persona que no es mansa y humilde, que es mansa y humilde, no adultera. Y todas estas cosas, ¿por qué no las hace? Porque sencillamente depende totalmente de Dios. Le teme. Y le teme con un temor reverente. Y sabe que cualquier cosa que haga le va a fallar a él, no a los demás. Un hombre no debe de adulterar porque le es fiel a su esposa. No, porque tarde que temprano lo hace. Él debe de entender que si lo hace le está fallando a Dios. A lo mejor en algún sitio donde él se encuentre no está su esposa y él se puede deleitar viendo a otras mujeres. Ella no lo está viendo. Dios sí. Cuando entendemos que en nuestro continuo vivir Dios está con nosotros ahí y que es a Él al que no tenemos que fallarle,
porque nos lo ha dado todo y que nos está pidiendo que nos dejemos dirigir, que le entreguemos la voluntad porque no somos capaces de administrarla, que Él nos la dirige, que le entreguemos nuestro carácter que nos los va a moldear y por supuesto la personalidad que nos va a quedar ante todos va a ser una personalidad que impacta en amor. Cuando nosotros hacemos esto, no le fallamos a nadie, porque primero no le estamos fallando a Él. Y si miramos todo este contexto al interior de la familia, encontramos al esposo. ¿Cuáles son las características que debe de tener un esposo de manso y humilde? Características viene de carácter. ¿Y cómo es un esposo? Manso y humilde. Ama a su esposa. Es una persona centrada en Cristo Jesús y entiende que Él es su cabeza y que toda decisión que tome viene primero consultada a Él. Un esposo manso y humilde protege a su esposa, la cuida, la guía. Un hombre manso y humilde es aquel que permite que su esposa se desarrolle como persona, como profesional y sentimentalmente. Un hombre manso y humilde es el que ve a su esposa con las mismas características que él tiene, en igualdad de inteligencia, no la ve menos. Por lo tanto, no la maltrata. Por lo tanto, entiende que ella tiene sueños desde niña. Hay muchas mujeres que siempre quisieron estudiar y van en su camino de estudiar y a lo mejor están estudiando y se casan y hasta ahí llegaron. Porque el esposo le dice no más, no estudies, a la casa. Para los que están jóvenes, por favor, apóyenla, porque 10 o 15 años van a encontrarse a una esposa frustrada y amargada que va a decir siempre cosas como la siguiente: si yo hubiera estudiado, hubiera hecho tal cosa. Y lo más cruel, están los niños creciendo y dice de pronto cosas como la siguiente: ay, mijito, yo iba a estudiar, pero como nació usted. Ella de pronto no lo está diciendo en un sentido de maldad, pero lo dice, pero el hijo ¿cómo empieza a recibir la información? Que es el culpable de la frustración de la mamá. No, él no es, es el papá que no la apoyó. Un hombre manso y humilde es aquel al que le prima la relación por encima de la razón. Es el hombre que siempre quiere crecer en una buena relación con la esposa. Que esta relación lo lleve de una manera tal en el crecimiento bajo la palabra de Dios, que la comunión sea total. Y que sienta lo que ella piensa, que sienta lo que ella desee. Y por supuesto está presto a dar un paso adelante para solucionarlo. Prima la relación sobre la razón. Un ejemplo sencillo de cómo podemos ver de que prima la relación sobre la razón. El hombre trabaja todo el día, sale desde las 5 de la mañana a trabajar y generalmente va llegando a la casa a las 7, 8 de la noche porque tiene un trabajo bastante agotador y agobiante y fuera de eso trabaja como a unas 2 horas de la casa. La esposa está en la casa. Entonces, digamos que dentro de las cosas que tienen ambos se han repartido el manejo del hogar. Entonces, como él está en el trabajo, ella en la casa, va a hacer los alimentos, va a cuidar a los niños y va a mantener la casa
como una tacita de té, brillante. Y él llega a las 7 de la noche un día cualquiera, y su esposa no está, y fuera de eso llega con hambre. Tan pronto abre la puerta de la casa, la encuentra completamente desarreglada. No hay nada arreglado. Entra a la cocina y se ve que comieron y comieron bastante bien por la cantidad de loza que hay sucia. Y va y mira las ollas y no hay para él. Él tiene la razón de sentirse mal. Entonces él tiene dos opciones. Se sienta y la espera. Y no está haciendo nada malo. Y tan pronto ella entre, le dice, mira, 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 y fuera de eso tengo hambre. ¿Qué creen que se va a presentar ahí? Un conflicto bastante fuerte, donde a lo mejor se van a decir cosas un tanto indebidas y va a haber una herida y un dolor. Un hombre manso y humilde, ¿qué hace? Nunca presupone, dice, algo le pasó a mi esposa, se pone a arreglar la casa, se pone a arreglar la cocina, y cuando llega la esposa le dice, mi amor, ¿dónde estabas? Que mira, arreglé todo y ¿qué te pasó? Dijo, ella nos va a contar qué pasó. ¿Qué creen que hace ella cuando lo vea? De mi amor, ¿y usted ya comió? Le digo, no, mi amor, no es que estaba aquí. Y algo le hace. Él tiene la razón. La sacrificó en aras de mantener una buena relación con su esposa. Ese es un hombre manso y humilde. Un hombre manso y humilde es aquel que lee la palabra de Dios y facilita la lectura dentro del hogar. ¿Qué es facilitarla? No es darles permiso, es sentarse a enseñarla. Hablamos de facilitación, es porque él guía la enseñanza de la palabra a su esposa y a sus hijos. Pero ¿quién es el que les enseña a ellos? Dios, no es el papá. Él solamente les enseña y comparte con ellos y ora con ellos. Este es un hombre manso y humilde. ¿Y cómo es una esposa mansa y humilde? Una esposa mansa y humilde es aquella que está sujeta a su esposo y lo respeta. Hagamos un alto. Esa palabra sí que le gusta a más de un hombre. Sujeción. Inmediatamente se va y abre el diccionario y dice sujeción. Y entonces sujeción dice dominar, imponer la fuerza, aplastar. Ese es un significado de sujeción. Les quiero comentar algo. En el año 2000, el Señor me llamó a trabajar temas de familia. Cuando yo llegué a esto, y yo pasaba por todos los lados donde iba, y hablaban de la sujeción de la mujer, se quieta y que la última palabra la tiene el esposo. Yo no estaba tranquilo. Yo decía, eso no es cierto, eso no es de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así que uno tiene que pisotear a la mujer para que ella le haga caso? Veía el Antiguo Testamento, ¿qué me tocó hacer? Me puse a buscar el significado de la palabra sujeción. ¿Cómo le parece que tiene más de 60 significados? En sus 2/3 partes de estos significados habla de guerra, de aplastar, de dominar, de imponer, sometimiento a la autoridad, no importa quién sea, dictadura. Eso es lo que me habían enseñado. Pero, eureka, llego y encuentro yo unidad en amor, entrega total, amor desarrollado en lo más profundo del ser. Cuando encuentro eso, inmediatamente el Espíritu me dice, ¿Dios qué es? ¿Cuál es el significado de sujeción? Amar en unidad, unidos, un solo pensamiento, un solo sentir. Entonces, la esposa se sujeta al esposo y él está en unidad con ella en amor. Los dos van hacia un mismo lado, van hacia un mismo camino. No se está imponiendo ni el uno sobre el otro. Y dice que ella lo respeta, nos dice en Efesios. Él la ama, ella lo respeta. ¿Y qué es respetarlo? Valorarlo. Darle a él el reconocimiento que tiene. Lo bueno. Aparentemente eso se hace.
Pero yo quisiera que hiciéramos una pregunta sobre los hombres y verá que las esposas dirían, eso no es valorar, eso no es respetar. Estamos mirando al esposo por sus defectos, por sus equivocaciones, no por la esencia que él es, no por lo que tiene, no por lo que Dios colocó en él. Una esposa mansa y humilde conoce sus debilidades, las del esposo, y lo anima a salir adelante, siempre. Hoy día, por las mismas dificultades del mercado y por los altos niveles de desempleo, muchos hombres se quedan sin empleo o de pronto no están ganando lo que deberían de ganar. Para el hombre eso es terrible. Eso es algo que solamente lo entiende un hombre. ¿Por qué? Pues porque la mujer no fue hecha para esas cargas. Sencillo. Una mujer que trabaje y gane buena plata, ¿qué dice en su momento? Yo quisiera que mi esposo ganara el doble de lo que gana, con eso yo no vuelvo a trabajar. Y es cierto, para ellas no es fácil. No es fácil salir a trabajar, llegar a la casa, ver por el hogar, etc. Por eso una mujer se queda sin trabajo y ella no se echa a morir. Ella no sufre. Ella sabe que, si no, pues total, él sale y alguna cosa comemos. El hombre cuando se queda sin trabajo es terrible. Es terrible. Se deprime. Empieza a vivir unos dolores muy fuertes. Porque piensa que está fallando con lo que tiene que fallar. Ahí, antes que necesitar de un empleo o de un negocio, necesita de su esposa. Amorosa, cariñosa, motivadora, que lo valore y que le haga sentir lo que él vale, porque él vale mucho. Y con ese impulso, él va a luchar contra el mundo. Él se va a acordar cuando era novio, que atravesaba el mar por ir a visitarla, que se iba lloviendo de extremo a extremo, y él vuelve y coge vuelo para producir, para llegar a la casa. Eso solamente lo puede hacer una esposa mansa y humilde. Una esposa mansa y humilde no es cantaletosa ni rencillosa. Mire, dice el proverbio que una mujer cantaletosa es como gotera en tiempos de lluvia. Esa gotera y ellas son semejantes. Y también dice que es preferible que el hombre viva en el rincón de una azotea que en una casa amplia y cómoda, habitada por una mujer cantaletosa y rencillosa. Es que eso sí es duro. Tac, tac, tac. El tema llega por la noche, gracias a Dios se queda dormida y se despierta y tac, 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 tac. Eso mortifica. Ahí no hay humildad, no hay mansedumbre. Una esposa mansa y humilde escúchala con atención y atiende las recomendaciones que le da su esposo. Porque es una comunicación diaria permanente. Y él le dice, él es el responsable de su guía, por lo tanto él le habla y le va a recomendar cosas y le va a guiar. Y ella lo va a entender. Y sabe que es Dios hablando a través de ellos. Como padres, ¿cómo somos como padres mansos y humildes? No tenemos parcialidad con ninguno de los hijos. Y es algo delicado. Quienes tenemos 2 o otros tienen 3 o 4 hijos, fácilmente se puede caer en la parcialidad. A lo mejor no se hace de corazón, se hace de impulso. A un niño le compramos de pronto unos zapatos que valen 10 pesos y al otro uno de 7. Ellos se dan cuenta. Mire, esto es tan delicado. ¿Ustedes conocen a José? ¿Han leído a José alguna vez? El hijo de Jacob.
¿Saben cuál fue el centro del problema con los hermanos? La túnica, la túnica. Él se sentía contento con su hijo, con su retoño. A su edad, con un hijo, eso da vida. Da todo lo más grande que pueda vivir un hombre. Y yo lo digo porque soy abuelo. Y desde que soy abuelo, veo la vida de una manera diferente. Y trato de hacer cosas diferentes. Y pienso en lo hermosa que es mi nieta y las cosas que yo puedo ayudar para que la niña sea bien. ¿Se imaginan donde fuera hija? ¿Se imaginan? Dijo que soy el abuelo y ella no está viviendo con nosotros. La vemos eventualmente. Él, ese amor que sentía, de una manera tranquila, lo expresa entregándole a José esta túnica. ¿Y eso qué causó? Envidia. Total. Alguna vez me decía, pero si es que yo tengo que comprarle le quiero comprar a un hijo, entonces ¿qué hago si tengo 5? Le digo, pues no le compra a ninguno. Elemental no le compra a ninguno. El día que le compres uno tiene que comprarle a todos. Y si nomás tiene 100,000 pesos, pues tocó día 20,000. Punto. Porque es que ahí empieza uno a dañarles el carácter a los niños. Los empieza a volver envidiosos, egoístas, prepotentes, soberbios. Claro, el niño que recibe algo más costoso que el otro comienza a volver prepotente. Mira que a mí sí, a ti no. ¿Y qué es una persona prepotente? Yo sí, tú no. Eso es prepotencia. Como padres instruimos a nuestros hijos, los cuidamos, los valoramos y estamos prestos a socorrerlos. Dice el Salmo que los hijos son como saetas. ¿En manos de quién? Entendemos la figura que nos dice el Salmo. Una saeta se lanza porque aspiramos a que llegue ¿a dónde? Al blanco. Vamos a mirar el polígono. Cuando uno coge un polígono, bueno, no es polígono, la diana al sitio donde va a llegar, al blanco, ahí que tiene unas rueditas. Y uno lanza y debe llegar al centro. ¿Y qué pasa con las saetas que se caen? Se rompen, no llegan a su objetivo. Estas saetas que se caen son los hijos que en el camino fallan. Dejan de estudiar, pierden años, caen en los problemas de alcohol, de adicción, de drogas, tienen problemas sentimentales, problemas en el trabajo. A pesar de que en la familia le han dado todo, falla. Pero nos damos cuenta de que este niño va encaminado dentro de un propósito de Dios. Y que nosotros tenemos que estar con ellos. ¿Qué hacemos con estas saetas que se caen? Recogerlas, arreglarlas y volverlas a lanzar. ¿Cuántas veces debe de apoyar uno a un hijo? Mientras Dios nos dé fuerzas. Porque pueda que algún día, por cuestión de años, no tengamos ni fuerzas ni dinero con que apoyarlos, pero tenemos algo muy grande, la sabiduría de Dios, que los puede guiar. Y por encima de las dificultades que pueda tener un hijo, no nos olvidemos que son nuestros hijos. Y un padre manso y humilde siempre está ahí con ellos, apoyándolo, guiándolo, impulsándolo en sus momentos de tristeza y dolor. Como padres somos mansos y humildes cuando los preparamos bajo los fundamentos de la palabra de Dios para que enfrenten la vida, una vida que no va a ser fácil, va a ser difícil en cada momento. Porque ellos viven muy bien mientras están en el Hotel Mama, ¿o no?
Mire, la experiencia que yo tuve cuando fui terminando la universidad a mí nunca se me va a olvidar. Feliz porque estaba estudiando. Eso sí era lo mejor que me podía pasar. Yo me sentía el transformador del mundo y soñaba con mis compañeros. Pero cuando llegué al último punto, que sabía que nos quedaba como 2 meses, nos sentábamos a pensar y decíamos, ¿y ahorita qué vamos a hacer? Se acabó el cuento porque plata no va a haber. Hay que trabajar esto y lo otro. Y la experiencia del primer trabajo todavía fue más dura. Ya, eso es fácil, eso es pan comido empezar a trabajar. Y lo primero que me pusieron a hacer es decir, esto a mí no me lo enseñaron en la universidad. ¿Qué me tocó hacer? Ir a buscar a una persona que no había estudiado, pero que llevaba muchos años haciendo ese trabajo a decirle que cómo se hacía. Y él con un gran amor me comenzó a dirigir hasta que uno coge vuelo dentro de su profesión. Por eso los padres tenemos que estar ahí preparándolos para esos momentos, y eso solamente lo da en una relación con Cristo, en unidad, porque Él es el que nos guía y nos va diciendo las cosas. Como hijos, ¿cómo somos mansos y humildes como hijos? Cuando aceptamos las instrucciones y la disciplina de nuestros padres con amor. Cuando entendemos que cuando nos está enseñando, Él lo está haciendo por nuestro bien. Es claro que tenemos que buscar el momento para hablarles. Porque ellos tienen su independencia, ellos tienen su individualidad, su tiempo. Y no hay que invadirlo, hay que cogerlos en el momento oportuno para enseñarles. Y se les va diciendo. Mire, alguien decía que cuando uno tiene nietos, que son los mejores del mundo, y yo creo que sí tenía la razón. Cuando tuvimos oportunidad de compartir con la nieta, Dios me dio la oportunidad de todos los días arrodillarme a orar con ella. Siendo pequeñita, 1 añito, menos de 1 añito. Y ella lo hacía. Antes del añito, de pronto ya tenía el añito, una vez que nos fuimos a sentar a orar, apagó el televisor y cerró la habitación. Y los que estaban afuera se quedaron afuera porque íbamos a orar. Y así fue. Y yo le decía a mi esposa, y le decía, ¿sí será que siguen? Y yo, claro, porque ellos van a la iglesia y ellos estudian la palabra, ellos les siguen enseñando. Y un día cualquiera, no hace mucho, 1 año después, casi 1 año después, nos conectamos por Skype. Hacía días que no la veía, llegué. Y tan pronto me vio, comenzó a decir, abuelo, colocó las manitos así y comenzó a orar. No le entendía nada, solamente entendía que decía abuelo y Abi. A mí me dice abuelo, a la abuela le dice Abi. No le entendía nada más y luego decía, en el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo creen que quedó mi corazón? ¿Ah? Yo le dije a mi esposa ese día, le dije, mi amor, yo quería que el Señor me diera la oportunidad de verla, pero no un detallazo de estos. Así se lo dije y salí y me fui a hacer mis cosas. Y es pequeñita, es enseñarla, es instruirla. Y si los padres siguen llevándola, cuando ella llegue a los momentos difíciles de la vida, ella va a recordar todo lo que le enseñaron los padres. Y saben dónde están las respuestas en los momentos de dificultad. Y nunca se van a dejar estos niños absorber por el medio ambiente. Porque nosotros no necesitamos meterlos en una campana de cristal ahí aislados totalmente. No, ellos tienen que estar afuera. En un colegio donde estudian, ¿cuántos son cristianos? De 40 del curso o 30 del curso, si acaso 5. Si acaso. Los demás, pero como ellos saben cómo están siendo crecidos, ellos saben también cómo hablar. En días pasados estuvimos en los 15 años de una niña de aquí de la comunidad. Yo salí muy contento, porque ella fue con sus amiguitos de allá del colegio, de 15 años. Y cada uno decía palabras. Y decía cosas como la siguiente, le decían a ella, gracias por lo consejera que eres. Gracias porque en los momentos de dificultad tú siempre estás ahí para darme la palabra de aliento y decirme dónde encuentro las respuestas. Yo veía y le decía cómo se debe sentir, y creo que se lo dije a los padres, le digo, yo pienso que ustedes no se sienten contentos, ni por la reunión ni por nada, sino por la manera como ven a su hija en el colegio. ¿Dónde lo aprendió ella?
En la casa. Ahí en la casa lo aprendió. Como hermanos, con mansedumbre y humildad se apoyan permanentemente. Permanentemente. No hay peleas, se valoran y se entienden. Y este hogar, ¿cómo adquiere esa mansedumbre? Porque el padre dio el paso adelante. El padre entendió que su carácter no era el carácter de Dios. El padre entendió que no era transparente y empezó a actuar. Porque una de las cosas que tenemos nosotros cuando estudiamos la palabra es que muchas veces no somos transparentes. Y no somos transparentes porque no confesamos nuestras faltas, nuestros pecados. Porque pensamos que lo que hacemos equivocadamente tiene una justificación. Y lo decimos. Señor, yo le contesté mal, pero es que usted no se dio cuenta que me agredió. No, una persona mansa no agrede a nadie. Una persona humilde nunca antepone sus logros por encima de los demás. Una persona mansa perdona todo tipo de injusticias, cualquiera que sea, en el trabajo, inclusive la misma agresión que en los hogares se chispotean los esposos. No lo vamos a ocultar. Cuando uno de los dos seres salte el automático, el otro ¿cómo tiene que actuar? Con mansedumbre. Que el Espíritu Santo le habla al esposo o al cónyuge que se chispoteó y rápidamente ella en su relación con Dios o él en su relación con Dios va a arreglar las cosas. Mire, cuando un padre empieza a entregar su carácter y empieza a moldearlo, es cuando se da cuenta que en determinado momento obró mal con sus hijos y los busca en el momento oportuno y les pide perdón. Y les hace ver que estaba equivocado, que actuó de una manera equivocada, que los corrigió de una manera equivocada, que les prohibió cosas de una manera equivocada, que no lo apoyó cuando más lo necesitaba. Mire, la lectura, ¿saben por qué los muchachos no leen? Porque los padres no leen. Descubrimos el agua tibia. Porque si el padre se sentara con ellos a leer desde pequeñitos, dos cosas harían los niños. Primero que todo, valorarían un libro. A los niños desde pequeños hay que enseñarle que los libros se cuidan y se guardan en un sitio. Solamente se utilizan para leer. Pero si vemos en la televisión y en los medios cuando uno ve que arriman un libro y necesitan algo y arrancan la hoja. ¿Qué está aprendiendo el niño? Que se le puede arrancar la hoja, pero si el padre lo está viendo, ¿qué le dice? Eso está mal hecho. No es apagando, ay, eso no se ve. No, eso está mal hecho por esto y esto y esto. Y sentarse a leerle cuentos, a leerle historias. Hay libros tan bellos para niños de la Biblia, historias de la Biblia, inclusive clásicos de la literatura universal, muy hermosos para empezar a leer, para que ellos se enamoren de la lectura. Y esa compañía está inclusive en ayudarles a estudiar. Pero ojo con los hijos, porque los que están con hijos en crecimiento, en estudio, algún día van a llegar con el siguiente caso. Papi, ¿te leíste 100 años de soledad? Sí, mi amor, yo lo leí. Y cuéntame, ¿cuántos personajes importantes crees tú que tuvieron? ¿Y quiénes eran? Ahí es cuando el padre tiene que decir, sí, con mucho gusto hablamos de eso después de que te leas este libro. Porque el niño lo que le está diciendo es que le haga la tarea y él copia. Eso fue lo que le preguntaron, ¿no? ¿Cuáles son los personajes principales, secundarios? ¿Cuál era la trama y en qué terminaba? Y tienen una habilidad, pero cuando nosotros empezamos a hacer las cosas de ellos también, los estamos sobreprotegiendo y eso es completamente dañino. Cuando el hombre entiende todo esto y ve a su mujer como es, ella por naturaleza propia empieza a entregar su carácter a Dios y este es moldeado. Cuando los hijos ven hacia sus padres,
saben dónde están las respuestas y empiezan a girar en torno a un cambio también. Y buscan de Dios. Y yo pregunto, ¿un hogar de estos impacta? ¿Será que impactamos a nuestra familia extendida primero que todo? ¿Impactamos a nuestra sociedad? ¿Qué familia no quisiera vivir como este hogar, que es nuestro hogar? Cuando miramos esto y ya lo entendemos, entonces Dios nos habla y podemos entender mejor cuando Él en Mateo nos habla, en Mateo 11, 25 al 30. Lo hemos leído muchas veces y a lo mejor cuando estamos debiendo plata o cuando estamos sin trabajo, vamos ahí. Pero vamos a mirar de qué nos habla Dios. Mateo 11, 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿A quién se las está revelando el Padre, las cosas escondidas? A nosotros, que tenemos un espíritu de niño, moldeable y enseñable. Ahí nos comienza a enseñar su verdad. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Qué lindo cuando nosotros cogemos la palabra y Dios nos habla y la entendemos. Ahí se está cumpliendo esto. Nos la está revelando. Y luego nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nos está diciendo que cuando nosotros le estamos entregando nuestro entendimiento y buscamos que Él nos enseñe, estamos en una situación moldeable. Dejamos que Él, como buen alfarero, reconstruya todo lo que hay dañado en nosotros y nos dé un carácter similar al de Él, manso y humilde. Y es cuando nos dice: estáis cargado. ¿Cargado de qué? De las dificultades de las cosas, de la vida. De las dificultades relacionales que podemos tener, inclusive para entender y comprender las diferentes etapas de nuestros hijos, o los diferentes estados de ánimo de nuestro cónyuge, que estamos trabajados. Trabajados es cuando buscamos y buscamos respuestas y no las encontramos. Él nos dice: cuando estés así, ven, tráeme eso, que yo te haré descansar. O sea, te quitaré eso. Dice que aprendamos de Él. Vuelve y nos dice que soy manso y humilde. Ya vimos que es mansedumbre y humildad. ¿Cómo somos nosotros mansos? ¿Cómo es nuestro hogar? ¿Cómo debe de ser nuestra sociedad mansa y humilde? Todos sabemos de memoria, desde que estábamos estudiando, que la base de la sociedad es la familia. Quiere decir que si nuestro hogar es manso y humilde, van a haber más familias, entonces nuestra sociedad será mansa y humilde. Y si nuestra sociedad es mansa y humilde, podemos ver glorificado a Dios en nuestra nación. Y esa paz que anhelamos para recorrer de lado a lado nuestro territorio se llegará. Y eso empieza con cada uno de nosotros en nuestras casas. Y ahí nos sigue enseñando y nos dice que Él nos habla del corazón. Y ahí entendemos una cosa: ¿en dónde se forja el carácter? En el corazón, no en la mente. Porque de lo que hay en el corazón, abra la boca. Y de acuerdo a lo que yo tengo en mi corazón, actúo. Y si ese es mi comportamiento, ya entendemos que mi conducta, que va desarrollando, que es una muestra de mi carácter, que
¿Qué tengo yo ahí? Paz, amor, tranquilidad, amor, humildad, benignidad, dominio propio. Eso es lo que hay ahí. Ese es mi carácter, está aquí en el corazón. Por eso, cuando yo actúo de una manera tranquila. Nos dice